Un abrazo grande a todos. Qué rico que están una nueva semana con nosotros. Este es el programa Yo Soy Digital Chile, que funciona como un programa de radio, de cuentos, una entretención para todas las personas. Estoy acompañada de Trinidad Siles, Viviana Masogro, mi nombre es Cecilia Marras y Vivi nos tiene una sorpresa. Adelante, Vivi. Sí, buenos días a todos. Una alegría de volver a contar con Claudio Guzmani, mi profesor de escritura y el que me impulsó a publicar Compañeros de Piso. Y celebrando no solo tenerlo en el programa para que nos acompañe con el análisis del cuento, sino también la publicación de su última novela. Así que bueno, les cuento un poco. Claudio es una persona muy joven, así que no hay tanto para hablar. Él es licenciado en arte por la Universidad Católica de Chile, es pintor, es escritor y ha canalizado estas inquietudes, vocaciones, formaciones a través de talleres. En mi caso he tenido la posibilidad de transitar talleres literarios con él, pero también podemos nombrar quiénes fueron sus mentores, ¿no? Enrique Lafourcade, José Luis Rosarco y Marco Antonio de la Parra. No estamos hablando de personas de poca valía en lo que es literatura. Él ha publicado numerosos cuentos y también novelas. Sé si nos podés compartir Sí, la pantalla donde claro. tenemos los libros que escribió Claudio, y le vamos a dar especial énfasis a Y todos éramos idealistas. Esa es la Acá última claro. novela publicada. Sí, yo los datos justamente los repasé en el otro, que tengo el libro, que es una novela histórica que recorre los años 60 hasta el 2015 de hechos sucedidos en Chile, ¿no? Son relatos íntimos que emergen de la mente del escritor y descubre que no son solo fruto de la imaginación, sino casi un acto de clarividencia. Esto nos dice la contraportada de su libro físico, ¿no? Porque también lo tenés en ebook, ¿no? Y en Sí, los en busca distintos libre. formatos. Sí, es importante porque en nuestro público hay gente con distintas problemáticas, entonces para, por ejemplo, los que tienen problemas visuales, el ebook es importante porque permite agrandar la letra, el audiolibro Ujú. Claro. también es un soporte, así que los formatos son todos válidos. Y, y yo les quiero compartir las preguntas que Claudio escribió en esa contraportada porque son interesantes y parecen tener mucha relación con el cuento que vamos a trabajar hoy. Y según me decía Claudia al empezar con mi novela también, dice, ¿será eso que llamamos ideales no son más que impulsos juveniles que terminan convertidos en fanatismos o en acomodos sociales? ¿Podrá el amor reparar las heridas y encauzar los caminos de la vida? ¿Serán el deseo y la ambición más fuertes? ¿O finalmente todos sucumbirán a los susurros de la culpa? Ujú. El que lee esto y no se compra la novela es porque estaba en otro planeta. Bueno, Claudio, feliz de tenerte aquí. No sé si querés vos aportar algo, algún comentario respecto a la novela, qué caminos Sí. estás transitando con ella, porque sé que tenés una presentación importante pronto, ¿no? Sí, bueno, agradecerles la invitación a usted a compartir esto que nos gusta tanto, que es la literatura y que en el fondo son puertas abiertas, yo siempre digo, a la intimidad que se produce entre el escritor, los personajes y el lector, ¿no? Porque compartimos un espacio por un tiempo donde se transmiten un montón de ideas emotivas principalmente y algunas intelectuales que nos hacen reflexionar, ¿no? Y bueno, la novela, solo contarles para no abarcar mucho, que la novela es un trabajo de investigación de 5 años, partió con una idea, pero se fue transformando porque se me ocurrió abarcar 50 años de nuestro país, los 50 años más complicados que nos dividieron mucho como sociedad y nos siguen dividiendo como sociedad. Y, y fue una investigación porque los personajes de la novela representan distintos sectores de la sociedad, distintos sentires sociales, distintos sueños,
de lo que es un país o lo que es la justicia y se confrontan, ¿no? Cada uno con sus ideales, cada uno con sus valores. Y bueno, busca un poco decir que aquí no hay buenos y malos, aunque hay buenos y malos, pero que todos desde la juventud partieron con ciertos ideales y que después esos se pueden ir cambiando por frustraciones, por el choque con la dura realidad y por un montón de circunstancias de la vida. La novela es bien íntima, cada personaje va narrando en primera persona lo que le va sucediendo desde los años 60, siendo muy jóvenes algunos, hasta el 2015, que es el periodo que estoy abarcando. Así que es una novela, primera vez que yo hago una novela que tiene un tinte social político, pero es una novela. Es una Y yo me novela acordaba, con todos sus vericuetos, con todos sus personajes, con los claroscuros que digo yo de cada una de las historias, ¿no? me acordaba cuando nos insistía, que a Mm, mí por lo menos me impregnó mucho, porque es algo que llevo puesto, ¿no? El rol social del escritor. O claro. sea, Claro. el escritor contando entre la ficción y la realidad sucesos de los países donde uno ha vivido o los que conoce y compartiendo y revelando y develando, ¿no? Las dos cosas, vivencias, conocimientos, sensaciones, emociones, así que, y conociéndote me imagino que va a conmover profundamente. Así que un Sí, además que millón, lo he hecho, está basado como telón de fondo en un montón de hechos reales, buenísimo. digamos, y bueno, los personajes son ficticios y van contando su historia y sus perspectivas de las situaciones, ¿no? Así que es entretenido. Eh, es un thriller igual, de suspenso, hay intriga Buenísimo. y todo. Hay mucho amor. eh, pero en el fondo nos quiere hacer reflexionar. Si hay algo por lo que fue mi premisa en este libro, es que no me gusta la sociedad en que estamos hoy día. Es cosa ver a los candidatos presidenciales nomás, eh, echándole mugre a lo otro en vez de proponer ideas, muy fanáticos y muy poseedores de la verdad, ¿no? Lo que no permite ningún encuentro posible. Entonces, bueno, de eso un poco mi meditación y mi reflexión a través de esta novela. Buenísimo. Y ahora Eso. nos Gracias, vamos a Claudio. reflexionar con el cuento, Y ahora porque nos vamos con Trini. mucho de Ok. reflexión, así que adelante, Trini, te digo hoy yo. Bueno, Claudio, bienvenido nuevamente al programa. Te agradezco tu compañía y te pregunto rápidamente, ¿por qué libro nos recomendarías partir de tus libros? Buena pregunta. Eh, mira, a ver, este es más pesado igual, es más... Lo que pasa es que depende de lo que uno quiera de la literatura. Yo debo decir que uno va evolucionando, todos los hijos los quiere igual. Es Mareas del verdad. Cielo fue mi primera novela el año 2012. Era una novela, diría casi de eh, una aventura, digamos, ¿no? Muy entretenida. Viaja por muchos lugares del mundo. Tiene un tema ahí más esotérico religioso de fondo. Eh, a mí me gusta mucho porque soy un romántico El espejo del adivino, ¿no? El espejo del adivino solo está en formato en Amazon y en Busca Libre y se puede pedir ahí físico también. Está. Y bueno, porque narra una historia de época, narra una historia que tiene que ver con, curiosamente, Argentina y Chile, Viviana. Los personajes al principio habitan en Argentina, después algunos se vienen a Chile y viajan por el mundo. Es como esas novelas románticas, y a mí me gusta mucho. Ahora la estoy releyendo, Hermoso curiosamente. título, Sí, sí. fascinante. Y también ella habla mucho del destino, del azar de la vida, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero todas son algo propio, ¿no? El otro fue la que tuvo más impacto, curiosamente. Me gusta mucho también. Fue también un experimento literario Ujú. de hablarle al lector casi durante toda la novela. La Viviana esa la leyó, yo creo. Es bien oscura,
sí. Eh, pero la gracia es que yo como escritor y como el protagonista, todo el rato le va hablando a una posible lectora, porque es un escritor. ¿Ah? Y le va diciendo, le va hablando cosas de la vida. Y fue muy entretenido porque mis amigas mujeres que me incitaron a esto me decían, Claudio, ¿cómo nos estáis entrando en nuestra cabeza femenina de lo que podemos estar pensando o no, de ciertas circunstancias de la vida? Como que nos interpelas todo el rato porque le hablaba en segunda persona. Pero bueno, no quiero alargar más. Vamos al chiste, porque el chiste tiene hartas cosas que yo también me reí, que reconocí, que esa es la gracia de la literatura, que uno se reconoce en los personajes de una u otra manera o ve cosas que le agradan o le desagradan, o como decía Saramago, que es lo más interesante, lo desasosiegan, ¿no? Desasosiega. Eso es lo que más me gusta de la literatura, Genial. que remueva las conciencias. Eso, contarles. Vamos con la trivia entonces. Ujú. Bueno, muchas gracias. No me cabe duda que voy a partir por el otro. Gracias, Claudio. Perfecto, perfecto. Bueno, volvemos entonces con cuentos irlandeses. Esta fue una colección interesante de cuentos irlandeses contemporáneos. Y ya habíamos leído uno y hoy nos vamos por el chiste de Roddy Doyle, irlandés también. Si él se fuera ahora, no volvería nunca. Se iría y ella no se enteraría, ni le importaría tampoco. Entonces, ¿para qué? No se iba a ir a ningún lado. No, no, él pasa a buscarte. Estaba metida en la cocina. Él no sabía a quién le estaba hablando, pero sí sabía que acababa de ofrecerlo como chofer para quien quiera que fuera. El puto hombre invisible. Estaba ahí sentado sin hacer nada en particular con la tele apagada. Estaba harto y no podía decir nada porque era algo tan intrascendente. Nunca hubiera podido explicarlo sin pasar por mezquino o egoísta o tantas otras cosas que en realidad no era. La amiga, por ejemplo, la adúltera, linda mujer. Y lo del adulterio era injusto. Él estuvo ahí cuando ella dejó al marido, la ayudó a cargar el coche de él con sus bolsos y sus dos hijos y todas sus cosas, mientras el marido estaba en el trabajo. Era lo que había que hacer. Nunca lo puso en duda. El marido era un idiota, un animal. Ella hizo bien en irse. Se había sentido un poco como héroe. La mujer lo abrazó, lo besó, le dio las gracias y una y otra vez. Ese era el ejemplo más claro, el más dramático. Otro ejemplo mejor, su suegra. No era tan mala, inofensiva, realmente una vez que uno lo conocía. En fin, él había salido cuando diluviaba para llevarla del bingo a casa. Lo había hecho con gusto y lo volvería a hacer. Con la cuñada, lo mismo. Le llevó 20 atados de cigarrillos cuando ella no podía salir por haberse quebrado una pierna. Los venía haciendo desde hacía años. Ella seguía en el teléfono. Qué amable, qué tesoro. No sé qué harías si no estuvieras. Pero nunca habían llamado y pedido hablar con él, ni una sola vez, nunca. Era todo, carajo, estaba harto. Venía de antes. Ah, Dios, de hace años. ¿Culpa de él? Lo aceptaba, sí, culpa suya, en fin, pero no eran los favores piadosos. Él todavía conservaba el pelo, la amaba. Eso es lo importante. La cuestión no era el sexo, pero colaboración era la base de todo. Habían hecho cosas juntos, hasta cuando no estaban juntos. Los dos se involucraban. Algo pasó. Ella seguía ahí en el teléfono. Todo era un desastre, él también, un desastre. Su enojo, sus cambios de humor. Quería estirarse y tocarla en la cama y no podía. ¿Qué había pasado? No sabía, francamente no sabía. Era una buena tele y yo estaba más viejo.
habían hablado del tema, de que cada tanto las manos se encontraban. Pero él tenía razón, algo se había arruinado, algo pequeño, algo que él ni siquiera había notado. Cruzaban sonrisas, porque los dos sabían que estaba tramando el otro. Ella le daba una palmada en el culo cuando él pasaba, él le tocaba el pelo, las palabras no importaban. Ella sabía lo que él quería decir. Te amo, te aprecio, estoy contento. Había algo en el aire, en la atmósfera. No sabía cuándo se había terminado aquello. Quizá todavía pudiera leerse las mentes, pero no lo hacían. Había sido algo muy paulatino, muy gradual. No se había dado cuenta. Sí, se había dado cuenta, pero no había hecho nada. Estaba enojado, siempre estaba enojado. No había pasado nada, nada grave. La culpa era de él. Debería haberlo sabido. Nunca habían tenido ninguna pelea. Eso era cierto. Tonterías, llaves que se pierden, su suegra en Navidad, nada grave. Ninguno de los dos se había ido nunca dando un portazo, ni había roto nada. No había pasado nada. Quizá fueran los chicos, nunca tenían tiempo. Estaban demasiado ocupados, siempre llevándolos de un lado al otro, fútbol y danza, y grupos de exploradores y discotecas. Y la amiga de ella había sentido algo por ella, lo había admitido. A él le parecía excitante. Adulterio, otra palabra que no lo convencía. 26 años juntos, ¿qué pasó? No tenía la más puta idea y ella no sabía si ella sabría, probablemente. Él no. La tele no había funcionado. La idea de que un televisor podría acercarlos. A él le gustaba el fútbol, a ella le gustaba la política. Sintió que estaba empezando a sonreír, aflojó, sonrió. Ella todavía estaba hablando por teléfono, se reía. Él sonreía, ella se reía. Se conocían tan bien en aquel entonces. Una tontería. Estaba siendo un tonto. Él estaba solo. Aunque era linda, su risa siempre le había gustado. Antes la hacía reír. Dios. Le hacía cosquillas de vez en cuando. Ahora no podría. Nunca estaban en el baño juntos. Volvió a sonreír. Antes, con palabras era suficiente. Chistes, payasadas, hacerse el tonto. Le gustaba, le encantaba. Ella se le acercaba cuando se reía. Podría intentarlo. Ahora, un chiste. Era una estupidez. No se hablaban desde esta mañana. Aunque ya no estaba enojado, no sabía muy bien por qué lo había estado. Le iba a contar un chiste. Se había puesto nervioso. Iba a ver cómo le caía mientras se lo contaba. Sabía de algún modo, sin saber cómo, que estaba terminando la llamada. Se iba a dar cuenta de lo que realmente era. Una súplica, un puto pedido de auxilio. Aunque eso también era una tontería, no era un pedido de nada. ¿Qué súplica ni qué 8 cuartos? Era un chiste, nada más, listo. Había colgado el teléfono, seguía en la cocina. Era más que un chiste. Ella se daría cuenta, ya oía sus pasos. Ella se acercó a la puerta, se detuvo. Él la miró. Como sucede en todos estos sobrevuelos de lecturas, el cuento es más largo y se lo recomiendo entero, pero creo que este resumen algo nos da una idea clara de hacia dónde va el cuento, ¿no? Entonces, Ceci, dime a quién le tengo que pasar la palabra, ¿a Viviana o a Claudio? A la Vivi, A después la va Vivi, Claudio. perfecto. Te dejo el micrófono, Vivi. Gracias, Trini. Sí, realmente no es un cuento sencillo de narrar, ¿no? Por su estructura, por la profunda reflexión que implica, por las preguntas o las cuestiones que se plantea el personaje que habla todo el tiempo, así que narrarlo es complicado, es importante leerlo, releerlo y meterse en la cabeza de este hombre que está buscando respuestas, ¿no? O tratando de culparse, no sé, ya lo vamos a ver un poquito más adelante entre todos. Eh, Él es muy joven, digamos,
Roddy Doyle nació en 1958, tiene 67 años, es muy reconocido en su Irlanda natal, justamente por el retrato de personajes de la clase trabajadora, ¿no? Eh, es nacido en Dublín, algunos se lo compara con los grandes escritores dublineses y es maestro en una escuela primaria, cosa que a mí me emocionó mucho porque, bueno, es parte de la vida y de trabajar con las palabras, ¿no? También. Eh, Fue publicado en el año 2004 en The New Yorker y, bueno, y después recopilado, perdón, en Cuentos Irlandeses, que es el que nos mostró Trini en el año 2023. Y el título, a mí personalmente, no sé si será por mi formación psicoanalítica, me impactó mucho, porque, bueno, ya esto lo voy a desarrollar después, pero el chiste, ¿no? Es un cuento que cuando uno trata de pensar qué puede contener, eh, es una diversidad inacabable de cosas y además trae a la mente algo que es muy importante, que es el humor, que es lo que une muchas veces, en la mayoría de los casos, a las parejas. Hoy en día, cuando hacen cualquier encuesta radial así, le preguntan a la mujer, ¿qué es lo que más te importaría de tu pareja? Es el humor. Entonces, evidentemente, el autor toma este rasgo, ¿no? Que algunos lo lleva muy bien, otros no tanto, y lo pone como nexo en esta, que fue en algún momento un nexo en esta pareja, ¿no? Así que es muy, 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 muy motivador el chiste. Y lo que a mí por lo menos me impactó mucho, como decía, la estructura, porque es una atmósfera un poco densa en la que nos metemos, ¿no? En este señor que está reflexionando solo sobrevolando un sillón, dice en un momento, cosa que es muy impactante imaginárselo porque no está cómodo. O sea, yo lo traduje en ese sentido, él no está cómodo en la situación. Entonces, ¿cómo nos lo expresa el autor? Diciendo que él está sobrevolando un sillón. Y en paralelo, la voz de su esposa hablando por teléfono en la cocina. Entonces, son las dos escenas que nos trae la propuesta de este texto y cómo se van vinculando. Y también hay un recorrido histórico, ¿no? O sea, a mí me impactó porque yo he conocido a estos hombres serviciales, estos conductores que llevan, como él dice, a la mamá de su señora, o sea, a la suegra, a la cuñada, a la amiga infiel, a los chicos, al partido de fútbol o a las clases de danza. Es decir, es un personaje común, pero también creo que es un personaje común que en algún momento se cansa de ser solo eso, cuando dice el hombre invisible, cómo él mismo no se ve, ¿no? La invisibilidad de este hombre es impresionante y así como a veces se dice el silencio era más fuerte que las palabras, la invisibilidad es más fuerte que la presencia de este señor, ¿no? Entonces, impresiona cómo nos lo describe, sin entrar en demasiados detalles, pero dándonos cuenta de su emocionalidad. O sea, ¿qué le está pasando a este buen hombre? Y me parece realmente fascinante la forma en que lo hace. Después me voy a meter un poquito más en el tema del chiste, que es algo que me apasiona, y en algunos temas más de la forma. Pero le cedo la palabra a Claudio si no nos extendemos tanto. Adelante. Mira, yo tengo que decir que para mí el título debería haber sido El mal chiste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me tocó mucho, ¿ah? Yo como hombre separado ya dos veces, soy ese hombre servicial, siempre traté de ser buena pareja, de estar ahí, muy casero. Y esa me llamó mucho la atención, como esa sensibilidad masculina que tú, como dices, Viviana, es más común de lo que uno cree, no del hombre súper proveedor y súper machista, sino del hombre que quiere estar con su pareja, que quiere tocarla, hacerle cariño, pero que también en algún momento se levanta una barrera.
quizás por la rutina, quizás porque se va perdiendo la chispa y la magia. Y hay frases, lo voy a decir bien en lo personal porque me tocó harto, por eso lo digo, que son, eh, primero preguntarse cuándo se acabó la chispa. Nunca hemos peleado, ¿ah? A mí también me pasó, sobre todo en una de mis relaciones. Y se terminó. Y se terminó por estas cosas también, ¿no? Por quizás por ser demasiado servicial y quizás las mujeres no buscan eso en un hombre también. Buscan más empoderamiento, no sé, ¿te fijas? Eh, es notable, Trinidad, te tengo que decir que creo que actuaste muy bien el relato, ¿no? Le pusiste lo énfasis y todo. Y aunque yo lo había leído ayer y tú omitiste algunas cosas que a mí me gustaría reiterar, por ejemplo, cada cierto tanto se escucha lo que ella está hablando, que dice, no, no te preocupes, él te va a pasar a buscar. Y lo repite como tres veces como un karma dentro del cuento. Y eso literariamente para mí es un acierto, ¿no? Porque en esos intervalos él piensa, 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 ¿quién será? ¿A quién le estará ofreciendo mis servicios? Porque no lo tiene claro. Eh, También hay mensajes subliminales, ¿no? Porque está el tema de la amiga adúltera, a la cual él heroicamente le presta ayuda porque era injusto que estuviera casada con ese hombre, mal hombre, según él mismo. Y en algún momento desliza que igual era atractiva y que la palabra adulterio no era tan terrible, como fantasía en la cabeza. No pasó nada con ella, pero él fantaseó en algún momento, ¿no? Es muy masculino todo lo que está ahí. Es muy masculino. O sea, yo creo, voy a pedirles permiso de bajarlo y pasarlo en mis talleres y pasárselo a muchos hombres que se pueden sentir identificados. Porque esa es la gracia de la literatura, ¿no? Hablar de estas cosas que nadie habla. Ningún hombre va a reconocer que le pasa esto, ¿no? Porque es como decir, soy un hombre demasiado frágil, ¿no? Así que me pareció notable. Me voy a leer más de este autor que no conocía, que es contemporáneo, por lo que nos contó Viviana, que retrata algo que pasa mucho en esta sociedad y puede pasar en Dublín y puede pasar aquí en Maipú, ¿no? Es de la clase de hombre de clase media que le gusta mirar el fútbol, que no se mete mucho en la política, porque no sé, ¿te fijas? Me gustó ese que lleva a los niños, a los scouts, Entonces te digo que hay muchas cosas que uno reconoce, ¿no? En cualquier sociedad y no hermana, po, porque uno dice, mira, eso también pasa en Irlanda, que se supone es un país europeo que tiene otra mentalidad y quizás también pasa en otros lugares del planeta, ¿no? Así que me pareció genial el uso de las frases cortas, lo fragmentado, porque cambia de un tema a otro, son todos aciertos del narrador en este caso, ¿no? Así que, bueno, eso es mi análisis y agradecer, porque estos cuentos a veces, a mí en los talleres y la gente te dice, ¿y por qué escriben cuentos? Pero si los cuentos son para niños. Y yo siempre digo, el cuento de adultos, que hoy día está muy desprestigiado, porque en realidad la gente lee novelas, muy poca gente lee cuentos, ¿no? Si no es el que lee cuentos es porque está muy cercano a la literatura como escritor o como crítico, pero el público en general no lee cuentos de adultos, los minimiza, ¿no? Y como yo siempre digo en los talleres, son pequeñas cápsulas de la realidad eh, que pueden ser mucho más profundos y certeros que una novela que es más divagatoria, ¿no? Eh, eso es lo que puedo aportarle a esta conversación. Gracias, Claudio. Qué bueno que te referiste a los cuentos porque nosotros en el programa en Radio Yo Soy Digital Chile justamente tenemos 269 o 268 cuentos. O sea, Mm. Trini aquí nos ha nutrido de cuentos que sirven para todos tus alumnos de literatura, para todos los radioescuchas. Y volviendo al cuento, este cuento bien pudo el titular haber sido El hombre invisible,
También. ¿cierto? Podría haber sido. Aquí como simbología tenemos el chiste, el teléfono, la televisión y la lluvia. El chiste que el intento de recuperar esta conexión con la mujer, el teléfono, símbolo de distancia emocional. Cada vez que nosotros estamos hablando por teléfono, el marido o la pareja, el novio nos empieza a mirar como que estoy aquí, hola, tenemos que colgar, como que no es muy habitual si estamos en pareja hablar con una amiga, a no ser que sea urgente, pero así copuchar, no tiene que estar la pareja al lado. La televisión apagada refleja el vacío y la falta de vida compartida en el cuento, y la lluvia alude a la tristeza. Yo voy a defender al hombre servicial que decías tú. Yo pienso que el hombre servicial a mí me encanta. Un modo de cariño, es un modo de atender a tu pareja, o la mujer servicial, que es lo más común, pero aquí tú habías aludido a eso. Yo lo voy a defender al hombre servicial. A mí me encanta porque es un hombre educado, gentil, amoroso. No me atraería, ojalá es que no cambies nunca tú, Claudio, no me atraería un hombre que no fuera servicial, un hombre duro, rudo. No, la rudeza hay que implicarla sí en ciertos matices, en ciertos momentos, que a mí me encantaría que las parejas no fueran, o sea, que fueran tan serviciales que no fueran rudos cuando lo tienen que hacer, cuando Mm. defender a tu pareja o en algún minuto colocar la, ese, ¡pah! Creo que hay que irlo matizando. Pero a mí me encanta el hombre servicial y que se atiendan, que se cuiden. Así que por favor, los hombres que están escuchando esto, no cambien nunca. Y con esto Oye, le... perdón, quiero Sí, agregarte algo, Cecilia. Yo creo sí, que en general esos hombres están casados, ¿no? Y este personaje no dice, da lo mismo si me voy o no me voy. O exacto. sea, no va a haber un quiebre en esta relación. Van a seguir así, ¿no? Está Porque él va a abierto. seguir siendo servicial, a no ser Pero- que explote, que es algo que él piensa. Y si mandara toda la buena parte, pero no lo va a hacer, ¿no? Porque el personaje, mira cómo termina, ¿no? exacto, La miró con ojos de amor, ¿no? Y ella seguramente sabe que lo tiene ahí, a este hombre. claro. Pero a no ser que uno de los dos se Entonces, enamore en el cuento, claro, exactamente. No, que en la si, vida si real es una pasa. realidad lo que dices tú, me imagino, uno se imagina también, ¿no? Hombres caballerosos, Mm. pero el sentimiento de él, te lo puedo decir, que es algo que este tipo de hombres piensa, ¿no? Claro. Porque a veces se produce esa desconexión que él manifiesta muy bien, sobre todo después de muchos años de matrimonio. Yo creo, Viviana, sin temor a ser infidente, que muchos de los hombres que estaban en el taller, que le cargaban tus compañeros de piso, eran este tipo de hombres, ¿no? Los que han Exacto. sido leales, los que han estado con su señora años de años, y decían, oye, Perfecto. si no todos los hombres somos como los pintas tú, Viviana, porque Viviana pintaba otro tipo de hombres, ¿no? Lo que pasa que Eh, este hombre, si bien él es un retrato de un hombre, lo que aflora acá es el lado femenino, Claro, ¿no? Ese lado claro. femenino que a las mujeres nos atrae Ujú. porque produce vínculo, porque produce conexión. Entonces es muy valioso esta doble mirada o este doble sesgo que manifiesta el protagonista y que está maravillosamente retratado. Así que no, Así es. no sé si le pasamos la palabra a Trini, porque yo después quiero hablar un poquito sí, de cómo lo escribe, contribuyendo un poco a lo que ya adelantó Claudio. Continúa tú. Sí, como quiera. No, a mí me impresionó, ustedes saben que yo muchas veces me detengo en las palabras repetidas, porque así como Claudio señaló el karma, ¿no? De esta frase, a mí me impresionó que la palabra palabras, se repite 12 veces a lo largo del cuento. Y está absolutamente vinculado al tema que está fallando en esa pareja, que es la comunicación, sí, es el vínculo. Se les han acabado las palabras que los unían. Y otra palabra que se repite, tal vez no en tan poca proporción, es sonrisa y reírse. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay comunicación, cuando hay un buen vínculo, eh,
lo que se comunica provoca risas, sonrisas afectuosas, a veces sonrisas como así de condescendencia, ¿no? Muchas veces las mujeres tenemos eso, pero no. Y después en un párrafo muy corto aparece otra palabra que se repite 4 veces, que es adivinar. Cuando ellos se adivinaban, cosa que pasa en las parejas cuando funcionan bien, ¿no? El otro se Mm. adelanta a decir algo o hacer algo y era lo que estaba en la cabeza de su pareja. Entonces, con esas 3 palabras se construye casi toda la historia y para mí le da una magnificencia importante. Y me quería referir a otro tema, perdón Trini, te estoy, pero bueno, Por esto te favor, pasa. nada, todo lo que El quieras. cuestionamiento que recibió y que Trini las incluyó muy bien incluidas, que es lo que se llama el lenguaje soez o lo que se califica de lenguaje soez, ¿no? Y a mí me parece muy oportuno. O sea, se fue cuestionado en Irlanda, y a pesar de que él ha sido premiado y todo, ¿no? Pero siempre hay alguien que reacciona. Y justamente yo estoy haciendo un trabajo sobre García Márquez, y en el año 97 García Márquez da un discurso que se llama Botella al Mar, donde pide prescindir de la ortografía y de la sintaxis para sacarle a la lengua española la férrea coraza que le hemos puesto y que entre al siglo XXI como Pedro por su casa libre de toda atadura. Es como que se me unieron, ¿no? Este señor que habla tanto, repite tanto palabras, y el comentario de García Márquez que dice, en esa botella al mar, él manda las palabras al Dios de las palabras, al que él humildemente se rinde. Entonces, eh, no sé, en mi cabeza se pusieron a dialogar, ustedes saben que yo soy mucho de relacionar cosas, se pusieron a conversar García Márquez con Roy Doyle sobre este tema del uso de las palabras. Y creo que la libertad para los escritores es muy importante. Y muchas veces que la lengua escrita, si bien debe conservar diferencias con la lengua oral, cuando se expresa como en este caso, que es un monólogo, un hombre que se pregunta, se responde, mira, recuerda, viene bien esa coloratura, ¿no? de lo cotidiano. Así que bueno, gracias, no hablo más. No sé, Trini seguramente nos va a aportar algo Sí. importante. Sí, bueno, ya poco queda por decir, pero sí quiero recordar algunos cuentos que hemos leído en otras oportunidades de, por ejemplo, Ángeles Mastretta toca este tema en unos cuentos, Rosa Montero también lo hace, Ítalo Calvino también, y reflejando su propia realidad doméstica, ¿no? Este cuento también a mí me gusta mucho porque hace trabajar mucho al lector. Aquí exprofesamente el autor nos deja muchos vacíos que nosotros con nuestra experiencia de pareja los vamos llenando porque todos tenemos mil ejemplos, ¿no? Basta pensar en ese tópico permanente, ¿no? Cuando finalmente uno produce la conversación en forma forzada, cosa que a veces resulta incluso incómodo para el otro, bueno, sale a relucir, ¿no? Bueno, es que tú debieras ayudarme más. Y el otro dice, pero ¿y por qué no me lo pides? Y eso significa, bueno, pero ¿por qué no te sale a ti ayudarme en forma espontánea? Y ese diálogo, bueno, nos retrata muy bien como parejas, ¿no? La comunicación es fundamental. Y aquí no está muy presente, aparentemente. Aquí lo que hablan son los silencios, las miradas, los gestos, las suposiciones. Pero de pronto no se dicen las cosas. Yo recuerdo tanto consejos que me dieron cuando recién me casé. Mi hermano, por ejemplo, me decía, trata de no acostarte o no dormirte enojada cuando has tenido una pelea. ¡Y al diablo! ¿Qué? Es imposible. ¿Cómo me voy a buenar con el otro si estoy muerta de rabia con las leceras que me ha dicho?
pero es mejor esperar hasta el día siguiente, ¿no? Cuando uno ya está calmado y volverse a encontrar. Porque si no, si uno de pronto se pone a hablar, puede decir disparates y cosas de las que se va a arrepentir toda la vida. ¿Para qué? Y lo mismo, ¿no? Quizás hay que esperar el mejor momento para encontrarse con el otro. Saber esperar, quizás es un buen consejo. Pero todo esto refleja nuestra vida de pareja. Y me ha encantado escuchar a Claudio porque estamos muy acostumbradas nosotras tres a solucionar las cosas, pero desde el punto de vista femenino. Y lo que tú mencionaste, Vivi, que este será el lado femenino, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y por qué las mujeres también no hacemos ver más nuestro lado masculino? Exacto. Y voy a terminar con otra idea, ¿no? No sé si les sucedió a ustedes, pero a mí me hace sentido este cuento posicionando un poco a la mujer como de mayor poder. Quizás ella representa un trabajo más importante que el otro, porque muchas veces sucede, ¿no? Basta pensar cuando una mujer queda cesante, el hombre la apoya, pero cuando el hombre queda cesante, la mujer le da una patada en el poto y se va de la casa. ¿Qué es eso? Todavía vivimos en una sociedad machista en que efectivamente no nivelamos los papeles que debe tener uno o el otro o el rol que debe tener uno, ¿no? Finalmente, acá los dos tienen que aportar de la misma manera y ojalá no hablar como mujer o como hombre, sino como dos personas que se quieren y que están construyendo algo entre los dos. Tal cual. Evidentemente surge también ese típico término, ¿no? Cuando, por ejemplo, el marido o a veces los hijos le preguntan a la mujer, ¿te ayudo? ¿Cómo que te ayudo? Si aquí el asunto doméstico lo llevamos entre todos, no es que me ayudes, sino que tú haz lo que te corresponde. Hay tanto que hablar en este cuento. La verdad que Mm. mm, la forma en que lo expone él es muy sugerente, ¿no? Él no enjuicia, simplemente muestra todo. Y los lectores aquí tenemos que hacer una tarea de interpretación importantísima. Bueno, yo me despido. Te agradezco muchísimo, Claudio, porque creo que nos has mostrado el lado que a veces no siempre tenemos y que nos aclara mucho más la realidad de la casa, ¿no? O de la relación conyugal. Bueno, muchas gracias a los tres. Trivi, Ceci, sí. decirles que cuando quieran me invitan, me pareció genial este conversatorio, sobre todo quizás muy motivado con este cuento en particular. Yo creo que es un gran tema. Solo decir de lo que dijo Viviana también y lo que dijiste tú, el humor y la sincronía que se da en una pareja enamorada, que se dan cuenta que piensan lo mismo, que se ríen de las mismas cosas y que eso lo hace conectarse, ¿no? Pero a veces se pierde eso después. Claro. Extrañamente, ¿no? El desamor o el desenamoramiento. Y lo otro que yo siempre he conversado mucho, la cabeza es la loca, po. Cuando uno se pone a pensar mucho la relación que tiene, le Corazón. empieza a encontrar los defectos. Sí, En cambio, cuando uno se deja llevar por los sentimientos que tiene por la otra persona y es capaz de expresarlo, yo creo que revitaliza la cosa, exacto. digamos, ¿eh? Se comunica, dice lo que siente, la rabia y lo bonito, y ahí sigue el enamoramiento. Pero cuando uno se va a puerta adentro y piensa y dice, oye, hago todas las cosas y no me las ven, como que ahí empieza el deterioro, ¿no? Ujú. Así que me pareció genial que conversáramos de esto. Cuando quieran, que un aporte masculino a este grupo de ustedes, Te tomamos feliz. la palabra. Tómenme la palabra nomás. Tú sabes, Viviana, que a mí me gusta conversar de estos temas. Creo que la literatura de eso se trata. La gente lee solitariamente Sí, y reflexiona solitariamente, pero a veces faltan los pero lo espacios de comparte. conversar acerca de lo que leyeron, de lo que les movió. Así que encantado cuando quieran. Y invitarlo antes de despedirme a la Filsa, donde voy a Mm. estar en el stand de la editorial que me publicó. Eh, y va a haber varios conversatorios y bueno, la idea es hablar de los libros que cada autor va a presentar ahí. Así que Buenísimo.
desde el 21 de noviembre. Por ahí nos podremos encontrar si quieren. ¿No? No, Gracias. gracias, Claudio. A mí me encantó la mirada, en realidad, masculina en este cuento y creo que te vamos a cobrar te vas a arrepentir después porque te vamos a cobrar la palabra cuando Vivi o Trini crean que hay un cuento de que realmente necesitamos la otra mirada. Te vamos a invitar porque creo que es sumamente, hoy día jamás habríamos hablado de temas que tú sacaste Mm, de la mirada masculina, así que me encantó. Gracias por tu aporte. Y decirle a todos los radioescuchas que en Busca Libre el libro llega rápido, creo que llega el mismo día de Claudio, por lo que Sí, estuve. rápido. Sí, es verdad. Es verdad. Así que Así apoyemos que a la lectura, escritores chilenos, asequibles, que a mí me encanta cuando los escritores uno los puede conversar con ellos, puede tocarlos, así como que no son dioses. mm. No, y el círculo virtuoso, Cecilia, porque este cuento que usted, yo no lo conocía y lo voy a usar, ¿no? buenísimo. Y al revés, ¿no? Vamos haciendo este círculo virtuoso, como digo yo, encantado. Yo estoy dedicado harto a esto y me gusta mucho, así que cuando quieran colaboración, me llaman, me mandan Qué, el cuento qué rico, y nos Fantástico. juntamos como hoy. ¿Ya? Agenda. qué rico. Bueno, muy bien. Un abrazo Gracias. súper Un grande, abrazo para todos. un Eso para abrazo a Claudio por su eso, tiempo claro. y visítenlo en la feria, que ahí lo van a poder tener en vivo y en directo. Así que hasta la próxima Encantado. semana. Que estén bien. Muchas Chao. gracias.